Bueno, muy buenos días de nuevo. Ya podemos dar comienzo a esta conferencia magistral de hoy. Como todos los viernes nos encontramos aquí puntuales a las 9 de la mañana. Les queremos recordar que, como siempre, mantengan por favor los micrófonos apagados durante toda la conferencia para evitar interferencias, y también por favor absténganse de grabar la presentación para que se eviten fallas en el sistema, porque nosotros ya estamos haciendo la grabación y con gusto se la podemos compartir si después la necesitan. Les damos, por tanto, la bienvenida al encuentro magistral número 22 de este año, con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con Tomás Enrique Estevez, quien nos va a hablar sobre territorio y pedagogía del agua desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Como siempre, unas palabras del ingeniero Diego Gutiérrez, nuestro director de la Dirección de Ingeniería Especializada, quien va a hacer la apertura con este saludo de bienvenida. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Lucía. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias al profesor Estés por aceptar la invitación por parte de la empresa de acueducto a este espacio que tenemos de difusión del conocimiento del agua. Hoy nos trae un tema muy interesante porque no solo el servicio de acueducto está formado por la ingeniería dura, sino hay un tema muy importante de apropiación. Y me parece que esto es un tema muy importante para que todos escuchemos. Entonces, Lucía, por favor, adelante con la presentación de nuestro invitado y darle nuevamente las gracias a todos y al profesor Estés por esta presentación. Gracias. Ingeniero, gracias. Y antes de hacer un pequeño perfil, como siempre hacemos, sobre nuestro ponente del día, les recordamos que para el próximo viernes pues vamos a tener una charla en la que nos va a acompañar Sara Inés Gómez y también Medardo Prieto con la charla con visión positiva de futuro, vivencias de una gestión transformadora. Ahora sí, antes de darle paso a Tomás Enrique Estevez, les contamos que él es biólogo de la Universidad de los Andes, es experto en educación ambiental e interpretación del patrimonio, es profesor del módulo Ecología Colombiana en la especialización Manejo Integral del Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Junto con su esposa Adela Chacín, museóloga y artista plástica de la Universidad Nacional, han colaborado en los temas de interpretación del patrimonio en el área de las cuencas que aportan el agua del acueducto de Bogotá y municipios adyacentes como territorio del agua, junto con el Parque Nacional Chingaza, así como el desarrollo de diferentes proyectos asociados a la pedagogía del agua, que es parte de la labor de gestión de conocimiento de nuestra empresa. Así que, como somos agua que cultiva conocimiento, vamos a darle paso a Tomás Enrique Estevez con su charla sobre territorio y pedagogía del agua desde la EAAB. Doctor Tomás Enrique, muy buenos días y todos suyos. Muchas gracias, Lucía. Voy a poner el PowerPoint. ¿Me confirman si se está viendo, si está compartiendo pantalla? Sí. Bueno, entonces ya podemos comenzar. Muchas gracias por esta invitación. Queremos narrar experiencias que resumen casi 20 años de paso como consultores por parques nacionales, pero sobre todo con el acueducto de Bogotá. Y comenzamos con un proyecto que se denominó Territorio del Agua Cultural Chingaza. Es una visión del territorio en la tradición del Oriente y la región capital. ¿Cómo se está oyendo el sonido? Lo escuchamos con el sonido ambiente del computador, pero se le escucha más o menos bien. ¿No interfiere mucho el sonido del computador? No, se le escucha bastante bien. Ah, bueno. Lo he debido, en realidad lo que he hecho es unir varias conferencias, entonces voy a tratar de pasarlas rápido para que alcancemos en esta hora y media a pasar 3 presentaciones. Yo sé que es mucho material, pero trataré de pasar rápido cuando son solamente imágenes. El viaje del agua hacia las lagunas es como una introducción ecológica. Comenzamos con lo que es esta maravilla que es la Amazonía y la Orinoquía, y las aguas que nos llegan aquí a Chingaza y las que capta el acueducto de Bogotá han hecho un viaje de 4.500 kilómetros, y durante todo este largo recorrido
Si pensamos que el primer cinturón nuboso tropical está a 1 kilómetro de altura, cabe 1000 veces. Es decir, es como si yo dibujo una cinta de 4,5 metros de esas de fiesta, serpentina, de 1 centímetro, tendría que poner 45 metros de serpentina para que quede de 1 centímetro de ancho. Esa es la proporción, para que ustedes se imaginen que en esa serpentina cabe el piso y el techo. Entonces empiezan a ocurrir unos bucles donde la selva fabrica sus propias lluvias. Se eleva el vapor de la selva, condensa, eleva, condensa, miles de veces. Quiere decir que el agua que venimos a tomar en Bogotá se estrella contra los cerros, las cunas del agua. Ocurre un fenómeno maravilloso, que es el encuentro de la neblina con el bosque. Y esta llegada de la neblina es aprovechada por esta flora. Sobre todo el páramo, ya miramos el bosque alto andino, pero el páramo se ha especializado en captar esa agua. Aquí tenemos como un embudo y un tubo, para resumir que es un frailejón. Tenemos los chochos con su vello que recoge las gotas de neblina. Entonces, el páramo se ha especializado en varias estrategias. La estrategia guardarrocío, que es las gotitas, interceptación de gotitas. Tanque de agua, que es plantas que recogen como, a falta de quiches o bromelias, en el páramo tenemos estrellitas de páramo. Estrategia esponja, y así hay muchas más estrategias hasta llegar a la cosecha final del agua. Entonces, esta cosecha del agua se ha llamado lluvia horizontal o interceptación o intercepción. Y algunas mediciones que se han hecho en la Universidad de los Andes y también en los Andes Mérida con Maximiliano Monasterio en Venezuela se hicieron mediciones. Más de la mitad de este caudal fue recogido directamente de la neblina. Y llegamos al tema del territorio con las lagunas como el centro cosmogónico de esta visión, de la cual vamos a recoger algunas experiencias. Vamos a hacer algún paseo por varias de estas lagunas, a sabiendas de que Chingaza tiene decenas de lagunas. La más importante, obviamente, y la que le da su nombre, Chingaza, 80 hectáreas a 3.000 metros de altura. Laguna del Medio, unas de Siecha, una Chingaza sureste. Hay un ruido, no sé si lo está produciendo mi computador o algún micrófono. Entonces vamos a comenzar una historia cuando los Kogis vinieron a hacer un pagamento a Chingaza y afirmaron que la laguna de Chingaza es hermana de Náboba, una laguna sagrada que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces vamos a ver, esto nos invita a la segunda parte, que es un viaje por la memoria del territorio. Si trazamos una línea que una a la laguna de Náboba, en el pico más alto de la sierra, los... Discúlpeme, se cerró el audio y no te escuchamos. Creo que se cerró el micrófono en Teams. Aún está apagado.
Tomás, creo que ahí en la ventana de Teams toca activar nuevamente, habilitar el micrófono. Sugerencia, salir y volver a entrar, esa usualmente funciona. Ahí ya se escucha. Hable, por favor. Ah, no, no. No, disculpa, no se escucha todavía. Es que aparece en la ventana de Teams con el micrófono cerrado. Sí, en la parte superior derecha, al lado donde dice salir, de la flechita y al lado está el micrófono. Darle un clic. Tomás, ahí en el recuadro que está al lado de compartir pantalla está el micrófono. Si quieres, ahí le puedes dar a activar. O si no, sí tocaría salir y volver a ingresar. Tomás, ¿tú nos escuchas? Si nos ¿Ya se escuchas, escucha? perfecto. Ahora sí, ya te escuchamos. Ya te escuchamos, Perfecto. te escuchamos. Bueno, he suprimido el audífono micrófono. ¿Se está oyendo por entre el computador bien? Perfecto. No estamos viendo la pantalla aún. Te escuchamos bien, pero no vemos presentación. Eso. Ya estábamos aquí. Correcto. ¿Ya se está viendo? Sí, señor, aquí Sí, vamos. perfectamente. Bueno, disculpen la inexperiencia que tengo con Teams. Aquí estamos, la línea que une la Sierra Nevada y vamos a viajar al sur exactamente por un meridiano. O sea, esta línea es exactamente sur-norte. Seguimos viajando y pasamos por la laguna más grande de Colombia, que es Zapatosa, y pasamos luego por la laguna de Fuquene y terminamos en Chingaza. Lo que es asombroso es que los indígenas traen esto por tradición oral desde hace 4 o 5 siglos. Y ellos dijeron que las dos lagunas eran hermanas. Ellos no tenían cómo determinar meridianos, porque ustedes saben que por astronomía uno puede utilizar el sol y determinar la latitud, pero para determinar longitud se necesita un reloj de gran precisión. Y ellos ya, por alguna intuición, decían que las dos lagunas eran hermanas espirituales. Miren la línea que les acabo de señalar, norte-sur, pasa por el territorio muisca y resulta que el Sol, en el devenir de su año, ya que la Tierra se encuentra con el eje de rotación inclinado 23 grados, en los solsticios el Sol está o lo más al norte posible o lo más al sur posible. Es decir, sale por la mañana lo más al norte y estamos en el solsticio del hemisferio norte de verano, junio 21. Y en diciembre sale lo más al sur posible, diciembre 21. Y los equinoccios es aquel día
que el sol sale exactamente por oriente, pasa exactamente por sobre nuestras cabezas y se oculta exactamente por el occidente. Estas tres fechas determinan un plano del territorio. Si nos paramos en la laguna de Guatavita y miramos el solsticio de invierno, aquí aparecen Sopó, Chía, Bojacá, en una alineación tan perfecta que si nos paramos en el atrio de la iglesia y marcamos el GPS, no se equivoca por los más o menos 4 metros de precisión del GPS. ¿Por qué ocurre esta casualidad? Porque los españoles fundaron sobre el sitio sagrado Muisca. Por lo tanto, la información del territorio no se perdió, sino que se conservó en los atrios de las iglesias. ¿Por qué? Porque las primeras misas se celebraban hacia afuera. El atrio de la iglesia era el punto más importante. Y si nos paramos, por ejemplo, en Siecha y marcamos el solsticio de junio, el cruce exacto es Chía. Y en Chía exactamente había un templo dedicado a la luna. Chía significa luna. Y estas lagunas estaban consagradas a la luna. Así como Tota, Sol, Sogamoso. Este patrón se extiende por todo el territorio muisca. Y hay a veces hasta 7 municipios alineados en líneas perfectas. Los cruces de estas líneas son los sitios donde se fundaron los municipios. Siecha, La Calera, Bosa, en fin. Este patrón del territorio es tan impresionante que, por ejemplo, la línea norte-sur que les habíamos señalado, que hermana las lagunas de Nabobá y Chingaza, pasa exactamente por la isla Santuario en la laguna de Fúquene. Y resulta que en esta isla Santuario estaba la universidad donde enseñaban a los astrónomos chamanes muiscas. Y estos se llamaban Chiqui. Chiqui era un astrónomo chamán. Y de ahí viene la ciudad de Chiquinquirá, o sea, la localidad de los chiquis. Y el sitio de estudio era la isla del Santuario. Casualmente hay una historia muy simpática con el Getón Ferro, un poeta de mediados del siglo XX, que heredó esta isla y dejó una herencia que le dejó al Estado prácticamente, y lo adoptó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y a partir de esta isla Santuario es que se establece toda la triangulación de la geodesia nacional. O sea que lo que fue la geodesia muisca se heredó para la geodesia del país. Y el sitio que era sagrado para los chiquis siguió siendo sagrado para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, como un resumen, si esto fuera solamente una casualidad astronómica, pero esto nos demuestra que no es casualidad, que los muiscas tenían un profundo conocimiento de la astronomía. Pero hay una serie de ritos. El rito del recién nacido, que lo ponían a flotar en una balsita de esparto y lo dejaban que el viento se lo llevara. Y según donde apareciera al otro lado de la laguna, eso daba como una especie de horóscopo de lo que iba a ser su vida. Se lanzaban detrás del bebé algunos jovenzuelos que aguantaban el agua fría y atravesaban la laguna de Guatavita, a nado para proteger y cuidar el bebé. El rito de iniciación, que todos lo conocemos, donde el cacique se vestía de oro. La ceremonia anual del Suacide, que la citaremos más adelante, con las 5 rutas. Las ofrendas y pagamentos que se hacían a las lagunas. Y las abluciones rituales. Todo esto nos lleva a un concepto actual donde el campesino sigue hablando de que las lagunas hay que respetarlas. No se debe gritar al lado de una laguna, no se le deben arrojar piedras, porque la laguna se pone brava y hace que el páramo se tape y uno se puede perder. Aquí está el patrón territorial que une municipios y aquí están las 5 lagunas sagradas del rito del Dorado.
Entonces, resumiendo, las alineaciones de poblados del territorio tienen fundamento en conocimientos ancestrales. La memoria recrea estas visiones, por ejemplo, donde quiera que hubo sitios sagrados muiscas, después en la cultura ya sincrética española, criolla, aparecen vírgenes. Entonces está la Virgen de Sopó, la Virgen de Oaxaca, y todas estas vírgenes hacen parte del patrón astronómico. Y curiosamente las vírgenes son agua. Fíjense que Lourdes, Fátima, Sopó, Oaxaca, siempre donde hay una virgen hay un nacimiento de agua. Una visión renovada del territorio para recuperar sentido y pertenencia, y una concepción para el saneamiento y el respeto por los cuerpos de agua, humedales y rondas hídricas. Ahora sí vamos entonces a la memoria actual, porque a diferencia de los países nórdicos que simplemente fundaban puertos para saquear, los españoles fundaron ciudades adentro, por lo tanto hicieron carreteras, caminos reales, puentes, universidades. Y entonces esa memoria la llevamos en nuestra sangre. Resulta que las primeras mujeres españolas llegaron siglo y medio después. Por lo tanto, todos tenemos en nuestra sangre los memes culturales y los genes biológicos de lo indígena y lo hispano. Entonces esta cultura criolla es la que queremos resaltar en esta charla. Memoria y patrimonio. En la señalización de Siecha, que la veremos en el próximo PowerPoint, hicimos que las vallas tuvieran siempre la dualidad. Por un lado una cosa, por el lado otra. Siempre opuestos complementarios. En esta valla, que es la valla número 6, la gente mira por esta nubecita y ve el mundo rural. Por el otro lado, la nubecita es un árbol de encenillo y ve el mundo silvestre. Esto que es rural, si yo dijera en esta charla, o en una charla presencial, levanten la mano los que tuvieron un padre campesino. De pronto 10, 20, entre 100, levantan la mano. Si yo digo los que tuvieron un abuelo campesino, ya más de la mitad levantan la mano. Y si les digo levanten la mano los que tuvieron un bisabuelo campesino, yo creo que ya casi todos podemos levantar la mano. Esto lo llevamos todavía al vivo y esto es lo que somos. Un homenaje a la mujer campesina que es a la vez la chef, la que cría a los niños, pero a su vez la que conoce de medicina y hierbas y de territorio. En realidad, ella es la que lleva este relevo cultural. Entonces, hicimos un homenaje después de conocer todos estos 7 municipios que generan el agua de Bogotá. La gente habla de las tierras altas y las tierras bajas. Entonces, desde las tierras altas a las tierras bajas, este es un campesino cafetero de Fomeque. El territorio se hizo una consultoría que duró año y medio con el fin de hacer un inventario del patrimonio intangible y tangible de 7 municipios que todos tienen algo en común. Todos generan agua para Bogotá. Sentir lo que somos es encontrarnos, por ejemplo, con San Juanito Meta, donde en pleno Andes, en plenas entre nubes, en un bellísimo pueblito que parece un Shangri-La perdido entre las montañas, y ahí tenemos danzas llaneras. Tenemos el sagú como uno de los patrimonios más valiosos de lo culinario, de lo cultural, porque el sagú es como especie, es endémico de aquí de América, y como cultura es un proceso muy complejo recuperar esa harina y hacer la cantidad de productos que se hacen desde el pan de sagú hasta las achiras. El maíz resulta que si no se procesa por medio de hervor con ceniza, no se liberan las vitaminas del grupo B, que están atrapadas por los grupos fitol. Y solamente a través de este procedimiento el maíz se vuelve nutritivo. Y esto existe todavía en las arepas calerunas, las arepas de Choachí, las arepas de Fomeque,
que todas pasan por este procedimiento. El amasijo es otro de los valores increíbles porque no falta el amasijo en ninguno de estos pueblitos que rodean el sistema Chingaza. El amasijo, una vez que se prende el horno, sale tanta cantidad de amasijo que se convierte en una ocasión de celebración, de reunión o de encuentro. Y como sigue sobrando amasijo, mandan el amasijo para la tía, para la suegra. Entonces, aquí, por ejemplo, uno de los talleres hicimos recuperación del envuelto de 3 puntas o envuelto de quiche. Y las ancianas, las personas estaban felices de volver a probar. Y fueron las señoras de edad las que le enseñaron a las jóvenes cómo se hacía el envuelto de 3 puntas. Las redes sociales de intercambio que todavía existen en todos estos mercaditos, por ejemplo, el envoltorio del alfandoque de la región de Junín, Gachalá, Chuscales, Claraval, que son realmente estos productos puestos en Bogotá se venderían a precio gourmet, cuando lo que tenemos en la ciudad son envoltijos de plástico. El patrimonio del adobe, después hablaremos de él. Muchas gentes no valoraban esto, y lo que vale hoy día en millones de hacer el adobe y después de armar estas casas de adobe, es increíble. Tuvimos que llevar arquitectos especializados en adobe a hacer los talleres para valorar. La memoria, en muchos sitios, esta por ejemplo es en San Juanito Meta. Cuando aparece esto, hay un entierro o un cementerio, muisca. La mayoría han sido saqueados, pero todavía en el territorio encontramos cementerios intactos como este. Bueno, y algunas anécdotas muy simpáticas de contar. Hicimos la evaluación, uno de los productos de esta consultoría era un inventario de los atractivos turísticos, además del patrimonio intangible, y encontramos que los montfortianos consagraron una caverna, y es la única catedral primada, yo no sé si en el país o en Sudamérica o en el mundo, pero es la única catedral primada que tiene consagración como catedral, y tiene aquí una pila bautismal natural con luz por encima, y aquí hacen los bautizos. Los caminos, ya veremos ahorita con el tema de las 5 rutas, cómo la ruta arriera es un patrimonio intangible valiosísimo para la región. Y esto apenas es un ejemplo de lo que nosotros decimos, acuñamos una frase durante este proceso, y era que a los bogotanos los cerros orientales no nos dejan ver el oriente, porque no nos imaginamos la cantidad de maravillas que hay en este territorio del oriente. Hicimos una evaluación de cavernas, cascadas, termales. Por ejemplo, este es el famoso río Guatiquía. Para los que están familiarizados con el sistema de acueducto, el Guatiquía les significa mucho. Es el principal aportante a través del Chusa, que es uno de sus afluentes, pues al agua de Bogotá. Y el Guatiquía sigue bajando, y ahora se mete por un cañón de casi 1 kilómetro de largo, y a veces hasta 100 metros de profundidad, como una especie de pequeño icononcio. Y antes de despedirse por este cañón, aquí tenemos una cascada grande del propio Guatiquía, una cascada de un afluente y una cascada termal. O sea que aquí se baña uno en agua caliente, se refresca en agua fría, y puede, para los aventureros, ponerse un vestido isotérmico, flotador, y lanzarse por el Guatiquía para salir 1 kilómetro más abajo. Bueno, otro de los patrimonios, el patrimonio cultural gastronómico. Durante los talleres, que duraban casi la semana entera, todas las noches hacíamos una comida diferente al final del día, y eran las cocineras las que explicaban su plato, su menú, de dónde vienen las cosas, cómo se preparan, para exaltar la labor de lo gastronómico.
¿Por qué no amar el hacha? ¿Por qué no amar el camino viejo? ¿Por qué no amar el fique y el canasto? ¿Por qué no amar el tiple y la bandola? ¿Por qué no amar la cosecha si en últimas eso fue lo que nos dejaron y eso somos? Resulta que en San Juanito Meta han ganado varios concursos de música llanera y Tarcisio Pérez es uno de sus representantes, poeta y cantante. Pero San Juanito Meta está en medio de los Andes y ganan concursos de música llanera. Para entender ese territorio tan complejo hicimos una cantidad de microtalleres, aquí les voy a narrar uno que era el de topografía. Les contábamos el cuento del burro. Antes que los ingenieros se mandaba, antes que la cuadrilla de topógrafos, mandaban un burro por delante, porque los burros tienen la costumbre de caminar por curva de nivel, y detrás iban los macheteros abriendo camino. Entonces hacemos el puño cerrado, dibujamos las curvas de nivel, luego aplastamos la mano, y así las personas en un segundo comprenden lo que significa una curva de nivel. Después desarrollamos unos dispositivos pedagógicos que se iban llevando a cada municipio y durábamos de a semana entera haciendo los diferentes talleres. Las herramientas fueron la maqueta del territorio, los árboles del saber, recorridos con sabedores y arrieros, entrevistas, cenas compartidas, encuentros comunitarios y talleres, y todo eso finalizaba en un mapa SIG. La gran maqueta del territorio cabía en un platón de camioneta. Es desbaratable y cada pieza del gran rompecabezas es un municipio. Entonces, una vez que las personas comprendieron qué es una curva de nivel, empiezan a ver sus ríos, sus cañones, sus montañas, y empiezan, ¡ay! Lo mío queda por acá, no, este es el pueblito de San Francisco, y este es... Y ahí van clavando alfileres hasta que todos reconocemos el territorio. Una vez que las personas ya se han identificado y se han ubicado, empezamos con los talleres de topografía. Se reparten colores, yo me pido los ríos, yo me pido la línea de nivel de los 2800, y así terminábamos con un mapa coloreado colectivamente. Aquí estamos haciendo el taller de puño y por ejemplo, aquí se ve el cañón de Guatiquía. Aquí están representantes de las diferentes comunidades de El Calvario. La otra herramienta se llamaba árbol del saber. El árbol es desarmable, cabía todo en un baúl de un carro o un platón de una camioneta. Lo armábamos con la comunidad y con el fin de no hacerse humillar a alguien que de pronto no sabe leer o escribir, hacíamos grupos de A3 o de A4 y cada persona debería escribir lo que sabe, lo que hace, lo que es su saber. Si en el grupo hay alguien que no escribe, pues alguien de al lado le ayuda. Y terminábamos trayendo todos los saberes de la comunidad para vestir el árbol de hojas, las hojas del saber. Y la gente se entusiasmaba tanto que regresaba a casa y regresaban con sus cosas. Yo pinto sobre lajas de piedra, yo hago canastos, yo hago reciclaje. En fin, terminaban colgando las cosas físicas, yo hago collares. Y también hacíamos los árboles de gotas de conocimiento de en qué influye la flora en el agua. Entonces, también el mismo árbol servía para entender el ciclo del agua y la interceptación de las neblinas y todos estos temas. La otra herramienta fue hacer los recorridos con los arrieros, que nos contaban historias, se hacían las entrevistas. Nunca pudimos hacer el recorrido completo porque eso es una gran aventura, pero hicimos trayectos según el municipio donde estábamos, cortos trayectos. El otro recurso fue llevar líderes comunitarios a los sitios sagrados importantes que recordaban de sus abuelas,
Yo iba de niña a esta laguna, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un paseo a la laguna. Y eso fue emocionante para las personas el volverse a encontrar con esos sitios históricos. Lo más importante de todo fue, aquí está nuestro historiador estrella, Carlitos Cuellar, 80 entrevistas con viejitos. Se empezó por los ancianatos de Choachí, Fomeque, Villavicencio, La Unión, y se recogieron historias fantásticas de personas que habían sido arrieros cuando eran niños. Y la más interesante de todas, el arzobispo de Villavicencio, el último monfortiano, el último que fue alumno directo del padre Arnaud. Si nos queda tiempo, voy a mirar cómo vamos de tiempo. Contaré algunas anécdotas del padre Arnaud. Tal vez cuando lleguemos al camino de monfortiano. Los monfortianos heredaron una escuela del padre Arnaud. Aquí estamos en lo que fue la escuelita del padre Arnaud, con una cantidad de cosas que se guardaron, como pizarras con gis, libros en latín, en francés, en holandés. Aquí estamos con queseros que hacen su queso y lo distribuyen el mismo día con mulas por las veredas. Aquí estamos en las cenas compartidas, donde la gente explica su plato. Aquí estamos en los eventos y los encuentros comunitarios donde se fomentó el aprecio por los grupos de danza. Este era en el Calvario. Uno de los subproductos de esta consultoría consistió en definir 5 grandes rutas, estilo aquellas rutas que existen en España, por ejemplo, el Camino de Santiago, el Camino de Compostela. Entonces, cualquiera de estas 5 rutas que salieron es en sí misma un Compostela. Por ejemplo, el Camino del Meta tendría un gran énfasis en el sistema del agua y la biodiversidad. El monfortiano tendría un gran énfasis en la historia. Luna de Agua, otra vez el sistema de acueducto y alcantarillado. Correr la tierra en el ancestro cultural indígena. Y el Camino Arriero tendría en lo que es sostenibilidad alimentaria y estas rutas fascinantes del territorio. Para entenderlo, aquí está la complejidad de caminos veredales actuales, resaltados en color oscuro, y los que están en gris claro son caminos que se siguen usando, pero ya son caminos que no entra ningún carro, es decir, caminos arrieros. Y esta es la red que nutría la ciudad. Recordemos que Bogotá, durante los primeros 2 siglos, digámoslo así, españoles, el occidente era una gran laguna. El barrio Canoas, ahí se embarcaba uno en canoas, en Puente Aranda, para ir hasta Fontibón, por agua. O sea que Bogotá se alimentaba era de oriente, porque cruzar esta agua elevaba mucho el costo de los alimentos. Entonces, los huevos, la carne, el maíz, todo llegaba de Choachí, Fomeque, La Unión, Claraval, Junín, Calera, etcétera, etcétera. Y una ciudad que bebe, esta es la red hídrica. Aquí se ven embalses, lagunas y ríos y cuencas. Entonces, para entender qué es los 5 caminos, voy a ir resaltando. El primero, el camino al Meta. Salimos por Usaquén, pasamos por el embalse de San Rafael, llegamos a Huasca, Gachalá, Ugualá y a Junín, y a partir de ahí, Gachalá, Medina, cruzando los farallones para llegar al llano. Nosotros hicimos un recorrido por acá, un recorrido por Sueva,
un corto recorrido por Junín y luego hicimos el recorrido Gachalá-Medina cruzando los Farallones. Con decir que esto está tan interesante por descubrir que aquí nomás en el cruce de los Farallones encontramos monos churucos, el mono que más alto vive en América. Monos a casi 3.000 metros de altura, por eso le dicen el mono lanudo, porque su piel le permite vivir en climas fríos. Vimos monos a 2.800. Camino Montfortiano. El padre Arnaud fue encargado en el año 30 para que recorriera todos los territorios del Oriente y los integrara a la nación. El padre Arnaud era un padre montfortiano con una formación holandesa, educado en Sorbona, y a la vez era astrónomo, arquitecto, bueno, todo lo que es un sacerdote, además de teólogo, filósofo, pero conocía mucho la arquitectura, y sobre todo la arquitectura de influencia holandesa. Lo que la gente no sabe es que muchas cosas del patrimonio cultural bogotano las hizo el padre Arnaud. Por ejemplo, el edificio del gas, hoy convertido en un centro de apartamentos de gran valor arquitectónico, la iglesia del Carmen de la Candelaria, la iglesia de la Porciúncula, entre otras. Fundó los monasterios de Choachí, Unión, Fomeque, San Juanito, El Calvario, Montfort y Villavicencio. Y bueno, anécdotas del padre Arnaud. Le ponían una cita en Bogotá y el viaje duraba 15 días mientras alistaban las mulas, cruzaban los páramos. Llegaba a Bogotá y le decían, vuelva dentro de 8 días. Y él lo escribe en sus memorias con mucha simpatía y con mucho sentido del humor. Dice, duré 15 días preparando el viaje y me dicen, vuelva dentro de 8 días. El padre Arnaud formó una generación de colegios, con decir que en San Juanito Meta, los que salían del monasterio de San Juanito sabían hablar francés, latín, lenguas antiguas y una formación muy rigurosa. Tanto que San Juanito dio una generación de profesionales, algunos destacados en la historia, ¿no? El siguiente camino, Luna de Agua. Es una ruta que podemos recorrer en carro. Si uno sale por Chuza y regresa por Fomeque, en esta sola vuelta de un día alcanza a ver como 3 embalses, como 20 lagunas, como 100 microcuencas, valores culturales, gastronómicos, históricos, culturales, y la hemos llamado la luna llena. El cuarto camino es el Chubasíe, que es la recreación de lo que nos narra Rodríguez Freile, que los muiscas realizaban un evento anual al cual quedaban invitados todas las culturas de la gran familia Macrochicha. Venían Cogui, o sea, no existían los Cogis, venían los ancestros, los Tairona, venían los Guane de Santander, venían del sur, lo que hoy día es la zona de Sibundoy, y venían a hacer un recorrido por 5 lagunas sagradas haciendo pagamentos. Se supone que quienes llegaban de primero recibían gran mérito de los dioses a hacer sus pagamentos en las 5 lagunas. Los hombres estaban muy orgullosos de llegar de primero, pero las mujeres habían llegado primero con ollas y ya tenían un sancocho listo. Es muy simpático porque eso lo narra Rodríguez Freile. Y la última ruta es la que une los valles de San Junín, de Junín, Claraval, Chuscales, con Fomeque. Si uno fuera ganadero y pone su res en un camión, no solamente hay una cantidad de reglamentaciones muy difíciles de seguir para un campesino, que las guías, que los permisos, que la sanidad, todo este tema. Y las vacas por carretera, esta carretera más esta,
más esta, hasta fome que llegarían las vacas totalmente maltratadas, flacas e inclusive algunas a pérdida. En cambio, van saliendo por los potreros, por los caminos reales, y van pernoctando donde les va cogiendo la noche, y hay hospederías para los hombres mientras las vacas descansan en potreros. Y las vacas no solamente llegan descansadas, sino que llegan inclusive más gorditas. El valor agregado de una vaca que empezó acá y terminó en Fóquenme, que es casi duplica su precio. Y estas rutas siguen ocurriendo hoy día a través del Parque Nacional Chingaza. Y la luna de agua tiene también una luna media, o un creciente, que es el sistema Chingaza. Podemos ir solamente hasta Chuza y conocer el embalse, conocer algunas lagunas intermedias. Y para finalizar, otro de los resultados de esta consultoría fueron unas propuestas de educación, de gestión del conocimiento. Este se llamaba Oye, mira Chingaza. Si vemos el área urbana de Bogotá y la comparamos con el área, no del Parque Chingaza, sino solamente el área de páramos, que drenan hacia Bogotá, porque esta otra parte drena hacia el llano. Vamos a ver que el área de páramos para gestar esta maravillosa agua de Bogotá es un poquito mayor. Estos son casi 100.000 hectáreas. Si yo divido 100.000 hectáreas para 10 millones de habitantes, quiere decir que los bogotanos somos dueños de un pedacito de 10 por 10 metros de ese páramo. Esto es una broma, esto es una metáfora nomás, no es que tengamos que ir allá a tomar posesión con alambre de púa de nuestro pedacito de 10 metros. Esto es proindiviso, esto le pertenece al patrimonio de la capital, de la ciudad-región. Es un símbolo para entender que para gestar esta agua se necesita una gran labor de conservación. Y gracias a esto, a este esfuerzo, se están recuperando el venado, el oso, animales que cada vez vemos mucho más recuperados, y no solo como número de la población, sino en la mente de las personas, o sea, en el proceso educativo. Ya la gente no los mata, en la mayoría de los casos los defiende, cuando ven un oso los reportan. También hay un proyecto Cóndor, en fin. Un recorrido visual por algunos de los caminos. Camino del Meta es una historia de arrieros y de cal y de agua. Ahí está el petroglifo mejor conservado, la pictografía mejor conservada del patrimonio muisca, al lado del embalse de San Rafael. Es un camino muy recio, con unos enormes piedras y drenajes de agua, porque fue construido para recuas de mulas que traían la cal a Bogotá. Pasa por el embalse de San Rafael y termina llegando a Usaquén. Imagínense nada más el potencial recreativo que tendría. No estoy hablando de recreación masiva, estilo parques de agua o aquaparks. Aquí estamos hablando de un proyecto cultural con capacidades de carga muy controladas y con mucho contenido alrededor del agua, porque ahí mismo es donde se procesa, se potabiliza todo el agua de la capital. Y ese recorrido histórico es la historia del cemento, la historia del agua. Por ejemplo, hay fósiles que nos hablan de la era de los dinosaurios, Cretáceo. Hay hornos de cal de la ciudad colonial, donde se cocinaba la cal para traerla ya convertida en cal viva hacia la ciudad, porque la cal viva con ella se hacía el antecesor, que era el calicanto, y se hacía el enlucido de las casas con la pintura blanca. Toda esa zona hacia acá. Y eso le da su nombre a la calera. Y la calera no solo es el pueblito de la calera, por ejemplo, aquí está la quebrada Calostros, que a su lado hay un proyecto comunitario turístico donde la gente puede ver 7 cascadas enormes. Y la quebrada Calostros en sí misma es uno de los sitios de mayor diversidad de aves para los observadores de aves.
Este es el municipio de Mundo Nuevo. La Calera ha ganado muchos concursos nacionales de bandas. Seguimos bajando ya por el Valle de Huasca y empezamos a encontrar muchas reservas, reserva Cárpatos, reserva El Encenillo, con unos valores para la biodiversidad, para las aves, para bosques, para fauna. El río Barandillas, más abajo está la cascada de Sueva, que el visitante puede atravesar un túnel y al salir del túnel se sorprende con la cascada. Y ahí fue la primera reserva de agua para la cementera de San Pedro. O sea, tiene historia del agua, historia del cemento. El patrimonio de construcción en piedra y construcción en adobe, esto es en Junín. Finalmente llegamos al camino montfortiano, donde están todas las historias del padre Arnaud. Alguna anécdota, un día, como él peleaba tanto, peleaba para defender lo suyo, pues, que era todo el territorio del Oriente, le quitaron la plata, los políticos. Entonces, ¿qué hizo? Viajó a Francia y regresó con una máquina de imprimir moneda. Y inició un proceso imprimió su propia moneda en la zona. Como era una especie de Da Vinci, tenía 3 ingenierías. Era arquitecto, ingeniero civil, geólogo. Les hizo una turbina Pelton y produjo su propia electricidad para la zona de San Juanito. Esto es el camino montfortiano, diferentes atractivos, desde danzas, café, cascadas, páramos, en fin. Nos quedaríamos horas hablando de cada una de estas rutas. El camellón de los laureles, donde los curas montfortianos sembraron laureles, y era un camino de meditación. Finalmente, el camino del sur, así de recorrer la tierra, eran las lagunas Guatavita, Martos. Martos fue una laguna sagrada que fue desecada y se convirtió en un pantano. Y cuando fueron a evaluarla, a ver si la volvían a llenar, ya había tanta biodiversidad que se prefirió dejarla así. La gobernación compró el territorio y hoy día está protegida. Hay venados en la zona de Martos. Están las de Siecha, también podríamos contar muchas historias de Siecha. Berjón o Teusacá, que está detrás del páramo de Cruz Verde, detrás de Bogotá, y Ubaque, el final de esta ruta. Aquí están las 5 lagunas sagradas. Es una ruta que, si se hace, hay mucha oferta de fincas de hospedaje, donde la persona puede ver el proceso de agricultura orgánica, proceso lechero. Está el cerro de Tunjaque, que es un cerro misterioso que siempre está tapado de neblina y caen muchas cascadas. En fin, es una ruta maravillosa para desarrollar turismo de naturaleza. Para terminar, la necesidad de redescubrir el territorio, la importancia de valorar el patrimonio, el turismo cultural y de naturaleza como una nueva visión. Quiero agregar que esto fue muchos años antes de la pandemia y hoy día lo que se nos ofrece es un turismo más exclusivo, de menos capacidades de carga, pero con mucho mayor contenido, y eso generaría mucho trabajo para las regiones. Y las rutas extensas como aglutinadores de ejes temáticos integradores. Aquí hago una pequeña pausa para ver cuánto tiempo nos queda para la siguiente charla. 9:59. Sugerencia, ¿hacemos preguntas y respuestas en este momento o sigo derecho con la siguiente charla? Yo creo que podemos continuar con la siguiente y al finalizar le damos el espacio para preguntas. Perfecto.
Entonces, entre las herramientas pedagógicas que surgieron durante todos estos años de territorio y pedagogía del agua, pues una de las herramientas más conocidas, sobre todo por parques nacionales, es los senderos interpretados. Este proyecto nació de una comunidad local con apoyo de la Alcaldía de Huasca, apoyo financiero del acueducto. La gobernación apoyó la compra de algunos territorios. Entonces fue un proyecto multidisciplinario, donde participó alcaldía, gobernación, parques nacionales y principalmente el acueducto. Todo alrededor de una ONG local que se llamaba o se llama SUA-CIE. Entonces el objetivo era hacer una ruta a las lagunas de Siecha, y esto se desarrolló en el 2009. Les voy a leer solamente una frasecita de la primera valla. Aquí reside la memoria de un pueblo cuya vida giraba alrededor del agua. Para los muiscas, la humanidad surgió de una laguna y la vida se renueva a partir del encuentro de Sua, el sol, y Cie, el agua. Surgieron dos tipos de vallas, una transparente para los sitios claves, el inicio y las lagunas, y una sólida en las demás estaciones, y se reciclaron todos los postes de piedra que quedaron huérfanos después de que la gobernación compró los territorios. Estos postes se utilizaban para las antiguas cercas. Cabe señalar que los muiscas marcaban el territorio con quercatas. Esta palabra viene de los tunebo o uva, y las quercatas marcan territorios, direcciones oriente-occidente equinocciales. Eso está relatado por Anne Osborne en El vuelo de la tijereta. Estas quercatas o postes después, durante la época Tomás, republicana. Tomás, qué pena te interrumpimos. No sé, pero no estamos viendo la presentación. Ay, caramba, qué pena. No sé por qué. Espera un momentico. O sea que yo estaba hablando en vacío. Pero solo unos minutos, no más. Hace poquito se fue la señal. Sí, señor, hace poquito. Espérese a ver cómo... ¿Cómo entro a la... nuevamente a... Toca darle nuevamente compartir pantalla. En la parte superior derecha, al lado del link salir, está una flechita hacia arriba, ahí es compartir la pantalla. No sé si... Ah, aquí. En la parte superior derecha. Al lado de la casilla salir, hay un link que tiene una flecha hacia arriba. Ahí se puede picar y ahí se comparte la pantalla. ¿Ya apareció? Perfecto. Perfectamente. Voy a pasar lo que... ¿esto lo alcanzaron a ver? Aquí. No vimos nada de la presentación de del sendero, los senderos de las lagunas de Siecha, la última parte de la presentación del proyecto con el municipio y parques Bueno, nacionales y el no voy a acueducto. repetir lo que dije como parlamento, pero voy a entonces empezar aquí. Teníamos el reto para este sendero de transmitir de muy corta manera, porque imagínense lo difícil que es explicarle a la gente qué es solsticio, qué es equinoccio, qué son municipios alineados, muy complejo, ¿no? Luego, el reto que teníamos de recoger esta memoria, no solamente muisca de las piedras, sino también campesina, porque el arte de cortar estas piedras para hacer estos postes es el arte del cantero,
que justamente en Huasca y La Calera, ustedes han visto que son municipios donde hay mucha tradición cantera. Y la visión dual de los muiscas, el lleno y el vacío. Entonces, las vallas que son sólidas tienen vacíos con significado, y las que son transparentes tienen llenos con significado. Y el patrimonio local, por ejemplo, los muiscas todo lo manejaron con pictografía, raramente petrolífica. ¿Aló? ¿Se está viendo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, los petroglifos del río Aves, ahí mismo cerca de Huasca, tienen unos hombrecitos que los rescatamos como elementos icónicos, o sea, todos los elementos formales del soporte de la valla y los elementos icónicos fueron recogidos de la zona. Por ejemplo, la ruta. El mapa de ruta nos muestra 20 señales que vamos a recorrer en una peregrinación a las lagunas, y vamos a bajar por el Alto del Chochal en la estación número 20. Por el otro lado, lo que aquí son las 3 lagunas y la luna, al otro lado se convierte en 3 animales emblemáticos: el oso, el curí y el colibrí. ¿Por qué el colibrí? Porque estamos en la cuenca del río Tominé, que le da agua a Bogotá. Y Tominé es colibrí en muisca. Y todas las señales tienen una numeración, por un lado en occidental y por el otro lado en muisca. Ata, el número 1, significa dar el primer paso, iniciar un proyecto. Para que pudiéramos hacer el montaje de la estación número 20, que es una forma de taller astronómico presencial, es decir, es una instalación escultórica interactiva, donde las personas van a ver una especie de Stonehenge, de montajes de estos postes de piedra que se rescataron de lo que fue la compra de la gobernación. Imagínense lo que fue subir estos postes de piedra a 3.200 de altura. Las mulas no dieron por el tema de oxígeno y nos tocó terminarlas de subir con fuerza humana. Estos jóvenes de la Fundación Suacide están haciendo un taller de astronomía. Teníamos que pernoctar en diciembre, mirar la estrella polar con linternitas láser, marcar la dirección de la polar. En el solsticio del 21 de diciembre, marcar el solsticio con pitas, y durante el día hacíamos la ubicación de las vallas a escala 1/10.000 de todo el plano del territorio muisca. El resultado final es una instalación donde las personas descubren que los municipios están alineados. Entonces, si miramos aquí, el último municipio es Bosa, y allá se ve Bosa, o hacia allá Sopó, y abajo ven a Sopó, porque están en orientación real. Y la explicación de esta complejidad está en la valla. Primero teníamos que entender qué es solsticio, qué es equinoccio, hacer talleres de astronomía. Luego el planteamiento del territorio en la misma valla. Cuando entra el sol de la tarde, que las personas ya se van a devolver del recorrido, el sol se mete detrás de la valla y todos los huequitos o municipios se iluminan. Donde encontramos las lagunas sagradas, por ejemplo, la leyenda cuenta que la tercera laguna de Siecha fue desocupada para buscar oro en 1857. Y cuando rompió el túnel, imagínense, hicieron el túnel desde abajo y no pensaron que al terminar de romperlo, pues el agua los iba a empujar. El túnel mató a los trabajadores y salió un avalanchón de barro que bajó por todo el río Siecha. Y lo único que apareció fue una balsa de oro, como la del Museo del Oro, que Colombia regaló a Alemania, y cuando llegó a Alemania estalló la Guerra Mundial y el barco fue incendiado y se hundió. Entonces, la laguna fue restaurada a comienzos del siglo XX, en el año 2000 volvió a tener su agua.
A través de un proyecto de ingeniería se tapó el túnel y el solo páramo se encargó de volver a llenar la laguna. Y lo único que quedó fue un grabado antiguo de la balsa. Entonces el visitante, por paralaje, se coloca de tal forma que ve la balsa de oro contra el agua y hace la foto. Es decir, es simbólicamente hacer nuevamente el homenaje de entregar la balsa a la laguna. Aquí estamos explicando la piedra corona del rey y por este lado se ve la piedra corona del rey original al otro lado de la laguna de San Rafael. La diferencia entre pictografía y petroglifo. Al otro lado se ve la piedra de donde salieron los postes con los que se hacían las cercas. En la segunda laguna, que es la propia laguna de Huasca, narra la leyenda de que una serpiente regresó al agua y todavía cuida la laguna. Entonces el visitante hace por paralaje que la serpiente regrese a la laguna. Aquí estamos haciendo los montajes, por ejemplo, por este lado es la agricultura y por el otro lado la sucesión, que es una agricultura hecha por la naturaleza. Los juegos complementarios, aquí está uno de los juegos de la caja Pedagogía del Agua, que es armar 8 cubos que nos generan 6 paisajes diferentes de la zona de Chingaza. El hecho de haber hecho todo, desde soñar el sendero, soñar la ruta, diseñar las herramientas, haberlo hecho con ellos, hace un sentido de pertenencia que ellos mismos todavía hoy día hacen el mantenimiento del sendero y son los guías que acompañan a esta ruta. Y ya 2009, 2021, ya han pasado 12 años. Aquí está el concepto sucesión, a partir de una flor de la familia de las asteráceas o compuestas que bota sus semillas volando, y detrás del potrero tenemos un potrero de gramíneas, donde las compuestas van a invadir, como los frailejones van a ir llegando poco a poco. Las manos que protegen el maíz. El regreso es una despedida al cerro del Chochal, con las 8 direcciones sagradas de los muiscas que ya vimos en el plano. En resumen, es el resultado final de un proceso participativo, es un sendero que integra elementos del territorio, ofrece una visión global, no presenta, como los demás senderos de todos los parques nacionales, una valla por cada tema, sino que ofrece ejes transversales conectores. Por ejemplo, un eje es la sucesión, el otro eje es el ciclo del agua, otro eje conector es el planteamiento astronómico del territorio muisca, y deja sentadas unas capacidades y experiencias en una ONG local, de tal modo que hoy día todavía esta ONG es la que sigue gestionando el sendero. Algunos otros ejemplos. Cuando les conté de las entrevistas a los viejitos, una de las entrevistas habló una señora, dijo que era la dueña, la que atendía la hacienda de la laguna de Chingaza. En esa hacienda llegaban todos los viajeros a descansar, porque era una jornada de un día entero desde San Juanito hasta allí. Ahí pernoctaban. Entonces es un homenaje a la antigua hacienda. Aquí dejamos unas piedras puestas para sentarse alrededor del gran pino que era el patio central de la hacienda. Y nos narra la señora que ahí llegaban unos señores, eso a meter todo ese monte entre unas hojas de papel periódico, y eso lo atrapaban con unas tablas y amarraban, y eso yo no sabía para qué se llevaban todo ese monte para allá. Resulta que eran las expediciones botánicas, nada menos. O sea que gran parte de los originales holotipos del herbario nacional vinieron de esta zona, de esta ruta. Esta viejita con su entrevista nos dio el nombre del sendero. El sendero, por un lado, se llama Las Plantas del Camino.
Y por el otro lado, cuando estamos regresando y vemos el otro lado de las vallas, se llama el camino de las plantas. Y todas las señales tienen por un lado un concepto y por el otro lado su complementario. Por ejemplo, esta señal dice, la huella de los sabios. Por ahí pasaron todos los botánicos de la expedición botánica y de la época actual, siglo XX, como, bueno, ahorita no recuerdo, me quedaría corto citar todos los botánicos que pasaron por ahí. Caldácea, Muticia, Befaria, Escalonia, todas son plantas que llevan el nombre de sabios. Y los mismos nombres en campesino o muisca, o chipcha, pecosa, zarcilleja, pegamosco, guardarrocío, saltón, quebrollo, todos describen rasgos de cada especie. Charne, chique, chilco, vienen de la lengua chipcha. Encenillo, romerón recuerdan el ancestro español. O sea que en los nombres tenemos aquí 3 culturas. Y el sendero de la Laguna Seca, que es prácticamente una laguna sagrada del ritual del Suasí. Llevamos a las personas por 13 señales, las 13 lunaciones, o sea, las 13 vueltas que la luna le da la vuelta a nuestro planeta mientras nosotros le damos una vuelta al sol, porque el calendario muisca era lunar. Y le hemos hecho dar la vuelta a las personas alrededor de cada señal para que las lea por lado y lado. Y el sendero, después de voltear alrededor de la laguna, regresó al mismo punto. Y cuando la persona regresa y ve por el otro lado la señal, le decimos, durante el año la luna da 13 vueltas a la Tierra, número de gran significado entre pueblos agrícolas como los muiscas. Chingaza significa lugar del dios de la noche. Y por el otro lado dice, mientras diste la vuelta a la laguna, le diste 13 vueltas a cada una de las vallas, por lo tanto has hecho la danza de la luna. Aquí está, yo me la estaba inventando por memoria, pero ese es el otro lado de la valla. Aquí está el esquema del movimiento lunar y aquí está el final, que es el cierre del sendero. 13 estaciones se han encontrado en celebración del territorio de la memoria del agua. Ahí terminamos con la herramienta senderos de interpretación y vamos a trabajar un poquitico las herramientas paralelas que se desarrollaron en gestión del conocimiento y pedagogía del agua. Este es un caso que se trabajó con el humedal de... alguno me recuerda, el humedal que está en Bosa. Tibanica. Tibanica, no me llegaba la palabra. Con la gente del humedal Tibanica, una vez que el acueducto hizo la restauración y se hizo el cerramiento, había mucho temor de usar el espacio público. Entonces nosotros le decíamos a la gente, mientras más lo usen, menos problemas de seguridad hay, porque si la gente se apropia del espacio, pues los malandros se van, simplemente. Y necesitamos es que los docentes lleven a sus niños al humedal Tibanica. Entonces hicimos un juego que se llamaba Volando a Casa. En esa época estaba famosa la película de un ganso que regresa, que una niña lo rescata. No sé si recuerdan esa película. El resultado de esta consultoría fue un juego que se basa en las reglas del parqués. Vamos dándole la vuelta al humedal, tirando dados, y si tú caes en esta flecha puedes ingresar al humedal. Cuando caes en la flecha es como cuando en el parqués ya coronamos y ya estamos entrando al final. También en este parqués se puede comer y las aves regresan al comienzo. También se puede... Cada ave tiene su poemita corto, poemita adivinanza. Entonces, cuando caemos en una adivinanza tenemos que decir el ave. Y cuando caemos en un ave tenemos que decir la adivinanza. Pero una vez que entras, ya no utilizas sino un solo dado. Gris significa una masa de construcción sin espacio de conectividad. Entonces, si yo tengo un ave y me parqueo aquí, por ejemplo, lo más cerquita del humedal, aquí, debo
debo tener un lance de 1, 2, 3 y 4 para poder salvar el ave. Si mi dado lanzó 3, el ave se cansó y murió. Regresó otra vez al comienzo. Si me parqueo acá, tengo que tener un lance de mínimo 5. 1, 2, 3, 4, 5 para colorear. El objetivo es que cada color es un ecosistema. Estas son aves de bosque, de orilla de humedal, estas son aves de espejo de agua, estas son aves de juncal y estas son aves de vegetación flotante. Y cada cual tiene que salvar sus 4 aves para ganar el parqués. Con este juego teníamos ya al poco tiempo niños de 10, 12, 14 años que se sabían 20 aves de memoria, se sabían su poema, su adivinanza y sabían distinguir qué ecosistema correspondía a cada ave. Este juego se distribuyó a través de la Fundación ABO, Asociación Bogotana de Ornitología, y fue todo un éxito en su momento y logramos gran parte de los objetivos porque ya la gente empezó a utilizar mucho más el humedal como espacio pedagógico. Este juego, Viajeros del Agua, se desarrolló como una de las herramientas de la Caja Pedagogía del Agua y recrea el juego tradicional de escaleras y rodaderos. Entonces tenemos que ir desde el páramo hasta el Salto de Tequendama, con el viaje del agua pasando por el sistema de la ciudad. Y van a pasar muchas aventuras ahí. Por ejemplo, si caes entre el rocío y la neblina, quedas encantado por el viaje del tiempo. Y en el viaje del tiempo tienes que aprender lo que estaba pasando hace 10 millones, hace 1 millón, hace 10.000 años, hace 1000, hace 500, y solamente si cumples estas misiones puedes continuar. Cuando caemos en la estación número 2, desplegamos el desplegable y la persona puede, si no le sale la cuenta exacta del dado donde dice puedes continuar, puede seguir ahí rotando por un poco de tiempo, queda atrapado en el viaje por el tiempo. Bueno, también tenemos el viaje por la mapalina. Si caes entre la neblina, quedas atrapado por un encanto de las lagunas sagradas y tienes que aprender de los ancestros. Si caes en la del río Bogotá, tienes que cumplir unas misiones para ayudar al río Bogotá. Y así sucesivamente. Por el otro lado, los mismos desplegables se han convertido en un interactivo. Por ejemplo, este interactivo, a medida que voy desplazando, el sol se va corriendo de oriente a occidente y voy viendo cómo va la gráfica del agua. Estamos en inicio de la época de lluvias, entonces siempre después de un solsticio hay un invierno y siempre después de un invierno hay un verano. El régimen bimodal entendido como un interactivo y la danza del sol. La ranita es un personaje que inventamos para explicar todo lo que es la ciencia recreativa. Y finalmente la caja de herramientas o pedagogía del agua, que en una cajita viene la cartilla de los maestros y 50 experimentos de química del agua, física del agua, tensión superficial, biología del agua. El juego trae una lupa, un pHímetro, capilaridad, una cantidad de experimentos. Aquí regresamos otra vez a ronda de rondas tibanica. Una de las herramientas que se hizo fue un dominó gigante, donde cada pieza tenía 80 por 40 centímetros, y los niños las llevaban y armábamos sobre el potrero, o sobre un patio de un colegio, depende del sitio, ¿no? Armábamos el gran dominó del ciclo del agua. Y esto se trabajó desde la música, porque era la protección de rondas, y ronda es música. Entonces, nuestra profesora estrella era una profesora de música que ponía a cantar a los niños. Estas unas siluetas gigantes que montábamos escondidas entre los juncales, entre la ruta. Los niños asomaban su cara y, por ejemplo,
Ella ya puede ser, este animalito era un... No, ya no me acuerdo qué animalito era, pero teníamos la silueta de 7 aves distintas. Entonces, creo que este era un chirlovirlo. Entonces ella es Nidia Chirlovirlo. Se pone el apellido del ave, se hace su foto y la pone en las redes sociales. Y esto fue un éxito también. Bueno, estos ya son otros parques nacionales. Por el momento, cabría en este momento mostrar un poquitico los contenidos de la cartilla. Un momentico. No encuentro la cartilla, espera un momentito. ¿En este momento ustedes están viendo la cartilla? No, señor, estamos viendo el correo electrónico. Ay, caramba, entonces espérese un momentico, voy a decirle compartir, a ver si logro abrir la cartilla. ¿Ahí la están viendo? Sí, señor, ya estamos viendo. Si la agrando un poquitico. Bueno, la cartilla del multiplicador, la caja de pedagogía del agua, tenía, como ya les dije, una cantidad de experimenticos con unas bolsitas de químicos. Todos son químicos que se consiguen en cualquier casa. Había cal, tiza, bicarbonato de sodio, alumbre, en fin, cosas todas inocuas, sin mayor peligro, y que si a las personas se les agota, lo pueden reemplazar con la cocina de la casa. Entonces, con estos elementos hicimos todos los experimentos del procesamiento del agua. Y el enfoque de la cartilla es la ciencia recreativa. Y trabajamos desde los elementos ecológicos que ustedes están viendo aquí, el aula más grande, el área del agua en Bogotá, y generamos un marco conceptual. Primero, desde la política mundial del agua, después, desde lo que es el agua en sí misma, para elaborar un marco teórico, la molécula del agua. Y si entramos a la molécula del agua, aquí puedo ampliar un poquitico esto. ¿Lo están viendo claramente? Sí, señora, ahí se ve bien. Entonces, el marco conceptual del agua son 3 ejes: territorio, vida y memoria. Y nos vamos vistiendo la fractal, que es el cristal del agua, que es el cristal de la nieve. Entonces, si tú cruzas, por ejemplo, territorio con vida, ¿qué surge? La sostenibilidad natural, el ecosistema, del cual hacemos parte. Aquí no hacemos diferencia entre lo silvestre y lo rural, como ya lo mostramos en el sendero. Entonces, si cruzamos la sostenibilidad natural con la vida, ¿qué lema surge? Yo soy agua. Y si cruzamos la sostenibilidad natural con el territorio, ¿qué surge? El legado del agua, el viaje del agua. Si yo tomo agua en Bogotá, tengo casi que el deber o la curiosidad de ir a conocer ese legado del agua, las lagunas, las conducciones, los tubos, los embalses. Y si yo cruzo territorio con memoria, ¿qué surge? La sostenibilidad del sistema. Porque es que desde la época, digamos, republicana ya existían las aguadoras y las pilas. La gente iba a una pila a llenar sus cántaros. O sea, la historia del agua en Bogotá. Y luego entramos a la época de los años 30, cuando se funda Vitelma,
Vitelma daría para hablar un tema larguísimo. Desafortunadamente Adela no pudo participar, pero es que Vitelma da para una charla completa. La sostenibilidad del sistema cuando se funda Vitelma y ya tenemos el primer acueducto moderno, y después cuando se funda el sistema Chingaza. Entonces, si no conocemos esto como patrimonio, no lo valoramos, no sabemos lo valioso que es tener una empresa pública con un agua de las mejores del mundo en Bogotá. Entonces, si yo cruzo sistema con memoria, tenemos que el agua cuenta. Y esto nos lleva a la factura del agua, cultural con memoria. Si yo entiendo la factura, voy a tener prácticas de ahorro, prácticas de buen uso y prácticas de entender por qué el agua cuesta, porque en realidad no se está cobrando el agua, se está cobrando es el sistema que nos pone esta agua maravillosa en el tubo del baño de nuestra casa. Si yo cruzo sistema con territorio, ¿qué tengo? Los caminos de agua, los que ya hemos recorrido aprendiendo de la naturaleza. Ahora, nos falta vida con memoria. ¿Qué surge? La sostenibilidad cultural. Fluir como el agua, y aquí entran unos temas como la medicina, las especies que nos curan, la sabiduría de las ancianas, que tenían las agüitas para cada cosa, que sabían manejar las gripas, que sabían manejar los resfriados de los niños, los dolores de cabeza. Tenemos que rescatar esta sostenibilidad en salud y vida. En fin, este marco conceptual nos lleva a 3 principios. El agua vive porque el agua es vida. Mi territorio es el territorio del agua. ¿Por qué? Porque si yo bebo agua en Bogotá, mi territorio va hasta donde van esos páramos que gestaron cada gotita. Y el agua es memoria. En sentido metafórico, hay una factura ambiental de todas las acciones cotidianas. Y el agua cuenta todo lo que nos puede contar la empresa a partir de gestión del conocimiento. Con estos 3 ejes se generan unos lineamientos. El agua va a la escuela. Yo soy agua. El tema salud, alimentación. Caminos de agua, visitas programadas, procesos pedagógicos. El legado del agua, reconocimiento, apropiación y uso del espacio público, comunicación con el público y las obras mismas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Tanques de conocimiento. Hay más de 50 propiedades del acueducto que tienen tanques y alrededor de los tanques hay espacio público, hay bosque o prado. El día que esto se utilice, uno puede usar las paredes de los tanques para pintar cosas educativas ahí. No cualquier grafiti, sino grafitis interpretativos. Y que la gente que lo visite aprenda algo. Aquí se guarda el agua que va para los barrios y las localidades tal y tal. Aquí, bueno, en fin, cada comunidad decidirá qué temas, qué contenidos, qué historias. Huellas de agua, en fin. Esto genera ya unos iconos, todos basados en la gota de agua. Y tenemos el ciclo, el eterno viaje del agua, el patrimonio natural, habitantes del territorio del agua. Sí. Aprender el agua, la ciencia del agua. Esto es ciencia recreativa. Somos agua, salud, huellas de agua, acciones positivas por el agua. Y aquí está nuevamente gestión del conocimiento. El juego 8 cubos es un desplegable que salen 48 fichas que dobladas nos generan 8 cubos que a su vez generan 6 rompecabezas. O sea, sirve de juego de deck de cartas, de rompecabezas y de cartilla. Sobre esa herramienta hay desde cómo conformar grupos hasta ponerse apellidos de agua, a recorrer caminos, en fin, muchos juegos de salón puede uno hacer con ese cubo.
Y ahora sí empieza a aparecer ya un currículo cuando cruzamos estos ejes verticales con los ejes horizontales. Entonces empieza a aparecer ya un currículo. Y en ese currículo podemos encontrar cualquier tema. Depuración, riñón. Puede ser la depuración natural que hace un humedal o el páramo, hasta la depuración que hace una planta de potabilización, o una planta de petar, ya de aguas residuales, que funciona como un riñón de la ciudad. Y ahora sí, ya este currículo se convierte en contenido, donde ya a partir del ciclo genera unos lineamientos de currículo. No me voy a detener en ellos porque se nos irían horas, pero aquí vamos a las imágenes de cada uno de los cubitos y cada uno tiene un contenido de ese gran currículo. Reales, por ejemplo, el camino de Vitelma, el camino es uno de los mejor conservados, gracias a que ese predio perteneció al acueducto toda la vida. Vitelma fue el acueducto más antiguo, y este camino llega hasta el páramo perfectamente intacto con sus piedras originales. Y allá llega a una de las lagunas sagradas, que es la del Jón. Y empezamos con el tema de la ciencia recreativa, con iconografía sacada de la época de comienzos del siglo XX, inspirada en eso. Hicimos 50 experimentos, cada uno con sus materiales, instrucciones, resultados, análisis. Entonces el filtro de café, todo conseguible en cualquier casa, de modo que un docente puede hacer sus experimentos sin necesidad. Por ejemplo, un pincel que por capilaridad, los cabellos se abren al meterlo entre el agua. Una corriente dentro de la corriente, un vasito de agua caliente entintada, lo rompemos con un lápiz y empieza a salir unas corrientes de convección que se visualizan. Calentar agua con energía solar. Pescar cubitos con una pizca de hielo, eso parece magia. Ciclo del agua entre un vaso de agua. En un día soleado el agua se condensa, la bolita de cristal mantiene el plástico templado y lo condensa en un vasito. Aquí puede haber agua puerquísima y aquí crea agua destilada. Capilaridad, tensión superficial, vasos comunicantes, presión atmosférica. Enturbiar el agua para después hacer de todo su proceso. La teñimos de té, la enturbiamos con cal o tiza molida y luego empezamos a hacer todo lo que es floculación, condensación, filtrado, decoloración, que es una dispersión coloidal. Las historias de la cal, que ya las cité en los senderos, las reacciones de todo, y la geología de todos los senderos que están en los predios del acueducto, el camino de la Vieja, el camino de la Aguadora, el camino de Vitelma, o sea, el camino de El Delirio, todos tienen geología a interpretar y todos tienen los mismos elementos de la formación Guadalupe, el acuífero Cretáceo. Floculación, color del agua, acidez, alcalinidad, pH, les enseñamos a hacer un pHímetro con remolacha y también el pHímetro con papel tornasol que viene incluido en la caja. Luego ya se va explicando que esto mismo es lo que hacen las grandes plantas como Biesner o El Dorado. Experimentos de ciencia recreativa muy divertidos, hacer pececitos y barcos que se persiguen, adivinanzas, en fin.
¿Por qué un huevo teñido con humo negro, lo más negro absoluto que es el humo negro, luego al meterlo al agua se ve plateado? Estas paradojas que sorprenden a la gente. Como un riego automático para sus plantas cuando me voy de viaje. Este es muy bonito, como una rama con todas las hojas, después de unas horas ha chupado más agua que una con la mitad de las hojas y que una sin hojas. Esto nos lleva al papel de la flora en la gestión del agua, no solo como evapotranspiración, sino después como intercepción. Este experimento clásico que lo llaman el diablillo de Descartes o el buzo de Descartes, lo convertimos en un juguete emblemático del acueducto, que lo llamábamos el renacuajito buceador. Un pitillo doblado con clips de oficina, no se necesita más herramienta que un alicate. Y hacíamos un renacuajito que al espichar la botella, el renacuajito baja y al soltar vuelve y sube. Rotación, en fin, reposición. Y finalmente la caja tiene un centro documental que es un CD donde están todos los proyectos que se han realizado, no solo por parte nuestra, Adela y yo a través de la empresa Interpretemos, sino también otros consultores. Aquí en este CD metimos todo lo que hasta ese momento, 2009-2010, este proyecto fue un poquito posterior, y la caja fue como 2014. Hasta ese momento había hecho el acueducto y hay cosas maravillosas de lo que hacían las gestoras comunitarias, dominóes, juegos de piso, en fin, una cantidad de recursos impresionantes. Entonces, según lo planeado, nos queda un tiempo para preguntas. Creo que hasta aquí terminamos lo de pedagogía del agua y la caja de herramientas y el centro de recursos. Tomás, pues muchísimas gracias por esta presentación, estuvo muy interesante. También pues te agradecemos por compartir el conocimiento pues con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y antes de iniciar con la rueda de preguntas, por favor, les pido que activemos nuestros micrófonos y le demos un fuerte aplauso por su presentación. Excelente. Excelente, muy buena. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahora preguntas y discusión, que ahí estoy dispuesto a escuchar y comentar. Bueno, si alguien desea participar, sí, por favor, puede levantar la mano. Roger Mauricio Vargas, adelante. Buenos días, don Tomás. Muchísimas gracias por esta presentación que nos ha hecho hoy. Maravillosa. Nos invita a hacer esos recorridos y quería preguntarle, usted nos hablaba de una ONG que administraba esta iniciativa. ¿Con quién puede uno conectarse para poder recorrer estos senderos que hoy nos invitó a conocer? Bueno, ellos, los jóvenes, se organizaron en una ONG que se llamó SUA CIE y con sede en Huasca. A través de la alcaldía de Huasca o a través de, yo no sé si ellos tengan página, hace tiempos que no consulto, pero sé que muchos de esos muchachos se capacitaron, se motivaron tanto que uno de ellos hoy día es jefe de un parque nacional, otro es el jefe de educación de otro parque nacional, otro de ellos ha trabajado con el Parque Chingaza. O sea que todos estos jóvenes siguieron carreras, prácticamente esto les marcó y ellos siguen administrando. La sede queda, cuando uno va de Bogotá a Huasca y se desvía antes de entrar a Huasca por la iglesita de Siecho,
y coge por lo que se llama Paso Hondo. La palabra Paso Hondo es clave. Muy cerca del cruce de Paso Hondo, la primera finca a la mano izquierda, ahí queda la finca de los Pedraza. Ellos son los líderes de esa ONG. Ellos ahí tienen un servicio de acompañantes, de guías. Ellos, mientras la gente va y vuelve de las lagunas, ellos le pueden preparar a uno un almuerzo con trucha o a la carta. Yo creo que esto se puede averiguar con parques nacionales o con la alcaldía de Huasca. Yo ya he perdido en este momento los contactos. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta es sobre la caja de herramientas que nos presentaba al final. Esto, ¿dónde se consigue? Me imagino que en el acueducto, en alguna parte podremos tener acceso a esos materiales. Yo creo que en la biblioteca tiene que conservarse siempre ejemplares de tipo para el mismo centro de documentación. Esto se hizo con en este momento era la dirección o la sugerencia ambiental, y la caja de herramientas se entregó directamente a través de las secretarías de educación a los directores de núcleo, siempre y cuando los profesores, los docentes, tomaran un taller que duraba una mañana entera. Así de la caja de herramientas, o sea, no se les regalaba simplemente así, sino que solamente el que participaba en el taller completo, de mínimo 4 horas, se le entregaba al final la caja, y no se entregó sino una por cada docente, no se entregó nunca directamente a niños, porque si no, el recurso no se hubiera aprovechado. Sí, no sé cuánto en el acuerdo. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera participar o tiene alguna pregunta. En el chat pues han escrito que muchas gracias, que estuvo muy interesante la presentación. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y aquí a la orden. Aquí nosotros vivimos también en una reserva en Tabio, Cundinamarca. José Manuel de la Torre, adelante. Muchas gracias, Laura. Tomás, simplemente quería extender un saludo especial y un agradecimiento en nombre de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por su excelente conferencia magistral, Territorios y Pedagogía del Agua, en donde usted y la empresa que dirige pues ha desarrollado varios de estos proyectos precisamente de educación ambiental para la apropiación del conocimiento en la empresa y en la comunidad. Esto está perfectamente enmarcado dentro de lo que la empresa de Acueducto desea a lo largo del tiempo, que es la recuperación de la calidad del agua del río Bogotá, y no solamente del río Bogotá, sino de los diferentes cuerpos de agua que bien llamados son los caminos del agua. Entonces, Tomás, muchísimas gracias de verdad por su excelente presentación, y en otra oportunidad pues podemos compartir ese conocimiento sobre la parte museográfica que dio lugar a la planta Museo Vitelma, un trabajo también muy destacado, en donde hay un conocimiento detrás de ello por casi 90 años. Entonces vale la pena que podamos tener este espacio más adelante para conocer sobre esta historia fantástica de lo que es la planta de tratamiento de Vitelma. Entonces, Tomás, no queda más que desearle un feliz resto de día a usted y a todos los asistentes,
y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Buen tema. Muchas gracias. Aprender y aplicar. Gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias. Buenas tardes.